Aquí estos son aptos para este servicio, y los trajeron delante de los apóstoles. Los apóstoles los vieron y dijeron: en verdad, estos hombres son los llamados a servir a las mesas. Pero nos damos cuenta, ¿verdad?, que hubo uno que sobresalió allí, el que se nombra primero en la Biblia de los 7, el primero de las 7, nombrado Esteban. Tomen en cuenta esto: fue llamado para servir a las mesas. Pero resulta que podemos pensar, ¿verdad?, que los mismos apóstoles fueron sorprendidos al ver la capacidad de Esteban, todo lo que había en ese hombre. Un hombre lleno de fe, del Espíritu y de buen testimonio, con un respaldo de Dios en lo que hacía impresionante. Ahora usted se preguntará y puede decir: bueno, ¿y por qué ahora no vemos nada de eso? ¿Por qué ahora no vemos a esos hombres como Esteban levantarse en la iglesia? Que Dios los use haciendo milagros, prodigios y demás. Porque algo hace falta. No le hemos entregado totalmente nuestro ser a ese Dios que quiere usarnos como vasos en la iglesia. A veces nosotros nos llenamos la mente de cosas vanas, de cosas que son una aberración delante de Dios. Miren, a veces el enemigo trabaja, dice la Biblia que es sutil, y eso es una realidad. El enemigo nos convence que así como andamos estamos bien, y en vez de que usted diga: Señor, el día de hoy yo quiero ser mejor que ayer, ayer yo no sentí ese fuego tuyo, este día en mi caminar por donde voy, yo quiero sentir el fuego de tu Espíritu. Y dejar que el Espíritu de Dios empiece a limpiar nuestra mente. Que nuestro entendimiento sea realmente, completamente restaurado por el fuego de Dios, que es el Espíritu Santo. Esteban, digno de admirar. Y quizás cuántos se habrán propuesto en esta tierra imitar a Esteban. Pero dejemos a Esteban a un ladito. Dicen los apóstoles: es que no es justo que nosotros, yo pienso que a lo mejor pudieron haber dicho: estamos perdiendo el tiempo en algo que no beneficia la obra de Dios, aunque todo es bueno, ¿verdad? Está como que si Casa de Dios, el Shaddai, tuviera los medios, ¿verdad?, para apoyar al que menos tiene, para apoyar a las viudas, para apoyar a los huérfanos. Sería excelente, porque muchas iglesias lo hacen, ¿verdad? Iglesias que han crecido demasiado y tienen los recursos, lo están haciendo, y eso es una bendición. Pero los apóstoles dijeron: nosotros, ¿qué hacemos? Nos hemos involucrado en algo que nos hace perder el tiempo y estamos descuidando el ministerio de la palabra. A veces creemos que predicar la palabra e ir a donde Dios nos envíe a hacer la obra de Dios es algo tan sencillo. Creemos que es un ministerio así tan pequeño como ir y predicar la palabra de Dios. No, es el ministerio de la palabra. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Miren, si no fuera la palabra de Dios, no sé qué sería de nosotros. Estaríamos totalmente perdidos. Andaríamos sin fe y sin esperanza.
seríamos reos del enemigo, seríamos reos del infierno, porque no tendríamos un manual que nos guiara a entender la verdad. Pero gracias a Dios, por más que el enemigo luchó, ¿verdad?, desde el principio, no lo logró. Satanás se opuso de tal manera que Jesús no fuera a la cruz, pero Jesús lo venció. Y por eso tenemos la palabra de Dios ahora. Por eso usted tiene una Biblia en sus manos. Pero es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios para que nos demos cuenta el por qué Dios, en su misericordia y en su amor, se preocupó porque nosotros tengamos su palabra al alcance de nuestra mano. Porque es a través de ella como Él nos enseña, cómo Dios nos habla todos los días, cómo nosotros podemos crecer espiritualmente, cómo nosotros podemos entender muchas cosas. Es a través de la palabra. Por eso el salmista con toda razón dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra de Dios está en usted, si usted camina guiado por la palabra de Dios, usted nunca va a caminar en tinieblas. Pero si usted se aparta de la palabra, entonces a cada rato nosotros vamos a estar tropezando en algo. El enemigo dice: este está caminando a medias y lo voy a estorbar para que venga para atrás otra vez y sea mío. Pero la palabra de Dios es poderosa. Dice la Biblia que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué de repente usted ve a hombres que llevaron una vida terrible, que mataron a mucha gente? A veces, yo en una ocasión vi a varios hombres que dieron su testimonio con unas cicatrices en la cara y bueno, disfigurados por la vida que habían llevado, metidos en esas bandas, ¿verdad?, de los Salvatrucha, y bueno, hay tantas bandas, ¿verdad?, sobre todo en Estados Unidos. Pero uno cuando ve a esos hombres dar testimonio y uno ve que están hablando con una seguridad de lo que hay en su corazón, uno se sorprende, ¿verdad? Y uno dice: ¿cómo Dios pudo cambiar la vida de este hombre? Pero Dios, a través de su palabra, hace esa transformación. Entonces, por eso los apóstoles se dieron cuenta y se preocuparon y dijeron: es que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, abandonemos el ministerio de la palabra para servir a las mesas. Y por eso eligieron a siete varones. Miren, cuando nosotros leemos con atención la Biblia, sobre todo el libro de los Hechos, que es donde vemos que se cimentó la iglesia de Jesús, nos damos cuenta cómo Dios se movió en todo eso. Acuérdense que Jesús les dio una orden a los discípulos de ir a las naciones a hacer discípulos. Y no solo les habló antes de ir a la cruz, sino aún después de resucitado, nuevamente le repitió la misma orden: vayan a las naciones y hagan discípulos. Sin embargo, ellos se olvidaron. Yo no sé qué sería de usted si Dios a usted le da un ministerio de la palabra y usted empieza a levantar la obra de Dios, y cuando usted se da cuenta, pues tiene un número de discípulos de unos 5 o 6 mil personas. Usted dice: ¿para qué quiero más? Con esto basta y sobra. Y eso le pasó a los apóstoles. Ellos se establecieron en Jerusalén y dijeron:
así estamos bien. Si en los discursos de Pedro, como hablábamos hace un momento, habían 16, 17 mil convertidos, pero en el correr del tiempo, eso se había multiplicado. Entonces los discípulos tenían mucho trabajo por hacer. Atender el ministerio de la palabra. Se dieron cuenta, reflexionaron de pronto y eligieron a esos 7 varones. Pero vemos que el programa de Dios, lo establecido por Dios, es que esto sucediera. Porque los apóstoles ya se habían conformado a quedarse en Jerusalén con una iglesia inmensamente grande, pero el propósito de Dios no era ese, que se quedaran encerrados ahí. Ellos tenían que cumplir la orden que Jesús les había dado de ir a las naciones. Y ahí fue donde empezó el gran problema. Porque cuando vieron los enemigos del Señor, cuando vieron los enemigos de la palabra de Dios, que Esteban, siendo un servidor de las mesas, era un hombre, dice la Biblia, que hacía prodigios y milagros. Entonces los enemigos de los apóstoles y de la iglesia dijeron: a este hombre hay que matarlo. No nos conviene a este hombre porque tiene una gran capacidad y se ve que nadie lo va a parar, así que mejor lo matemos. Así que hubo una consulta ahí, ¿verdad?, entre las sectas religiosas, gobernantes y todo lo demás, y dijeron: este hay que cortarlo. Y a Esteban nadie lo paraba, nadie. Así que la obra de Satanás ahí entró en acción. Tomaron a Esteban y lo mataron. Porque Esteban fue el primer hombre diciendo que el evangelio no era solo para el pueblo judío, sino que era para todo el mundo. Y eso fue lo que causó mucha molestia, ver a aquellos que querían acabar con la iglesia y con la palabra. Y pensaron que matando a Esteban, que había dicho que el evangelio era para todo el mundo, ahí se acababa la historia. Pero no, fue al contrario. Porque ahí entró la persecución y todos los demás, los otros 6 que habían sido elegidos, huyeron. Igualmente los apóstoles tuvieron que huir por la persecución que se levantó en la muerte de Esteban, y entonces sí tuvieron que cumplir la orden que Jesús les había dado de llevar las buenas nuevas de salvación a otras naciones. Vemos cómo Dios establece todo. A veces nosotros pensamos y decimos: bueno, parece que hasta aquí llegamos. Pero quiero decirles que para Dios no hay límite. Si Dios a usted le da una visión de algo grande, usted solo tiene que creer que esa visión que Dios le ha dado se va a llevar a cabo, pase lo que pase. Entonces los apóstoles dijeron: no es justo. Y lee ahí usted lo que dice el versículo 4. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. En la oración y el ministerio de la palabra. Recuerden que Dios desde el principio empezó a dar la palabra a través de los profetas. Por revelación, los profetas que Dios levantaba recibían palabra para llevar y profetizar al pueblo de Israel y lugares circunvecinos. Dios siempre usando al hombre para llevar la palabra. Entonces en la Biblia encontramos tres tipos de personas que Dios levantó para llevar su palabra, para llevar